Hola compañeros, el día de hoy voy a hablar sobre el tema de selección y evaluación de paciente y donador para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Veremos las escalas de riesgos que se utilizan para este tipo de pacientes y cuáles son las escalas de elegibilidad que debemos utilizar cuando nosotros estamos eligiendo a los posibles donadores y a los posibles receptores de un trasplante de médula ósea. Soy Adriana García, soy residente de segundo año del servicio de hematología. En esta ocasión, la doctora Marta González, médico adscrito al servicio de unidad de trasplante de médula ósea del Centro Médico Nacional Siglo XXI, fue quien coordinó esta clase y vamos a comenzar. En esta diapositiva les presento los tópicos que vamos a ver en esta clase. Veremos la introducción de lo que es el trasplante de médula ósea. Veremos posteriormente cómo se realiza la evaluación de los candidatos, qué sistemática de estudio del receptor debemos tener, qué estudios complementarios debemos solicitar en cada uno de estos posibles receptores, determinar el riesgo específico de cada uno de los pacientes y ver qué escalas pronósticas tenemos para este tipo de pacientes. Y por último veremos algunas generalidades sobre la selección de los donadores y sobre el HLA, que es muy importante para este tipo de pacientes. Muy bien, como introducción, tenemos que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es un proceso complejo mediante el cual el objetivo será restablecer la hematopoiesis normal que por alguna circunstancia, ya sea una enfermedad hematológica, benigna o maligna, congénita, o algún otro tipo de enfermedad, ya sean enfermedades reumatológicas, impiden una hematopoiesis normal. Entonces, al realizar el trasplante de médula ósea, la intención de hacer este procedimiento, pues es una intención curativa de restablecimiento de la hematopoiesis normal. Para esto, debemos de considerar que se necesita de un equipo multidisciplinario para que el trasplante pueda ser exitoso a corto, mediano y largo plazo, como veremos más adelante. Ahora vamos a comenzar de lleno con lo que corresponde a esta exposición. Vamos a iniciar hablando sobre la evaluación de los candidatos a recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Primeramente debemos de considerar tres aspectos que se consideran importantes dentro de esta elegibilidad. Uno es determinar cuál es la indicación de realizar el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya que como vimos anteriormente podemos tener una gran gama de pacientes que pueden ser potenciales candidatos a recibir un trasplante de médula ósea. Prioritariamente, y lo que nosotros con mayor frecuencia vemos, pues es pacientes que desarrollan alguna neoplasia hematológica, en la cual pues es un excelente tratamiento con la intención curativa para ese tipo de pacientes. Pero hay que recordar que tenemos otro tipo de pacientes dentro de los pacientes con enfermedades hematológicas no oncológicas que también se pueden beneficiar del trasplante de médula ósea. Tenemos algunos otros pacientes que no son propiamente hematológicos, generalmente pacientes con alguna enfermedad reumatológica, que también pudieran tener indicación de acceder a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Esto, sobre todo, va encaminando al acondicionamiento que se le tiene que dar al paciente. No será lo mismo dar tratamientos de acondicionamiento intenso o aquellos que necesiten a lo mejor un acondicionamiento de intensidad reducida, dependiendo de la patología de base que presenten. Lo otro que es súper importante es que nosotros como médicos debemos informar de forma muy detallada al posible donante sobre lo que significa tanto al donante como al receptor, sobre lo que significa el realizar el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, ya que de esto en muchas ocasiones va a depender que este trasplante sea exitoso. Y como veremos más adelante, hay una serie de factores sociales que también son determinantes para que haya un buen apego
en el seguimiento de estos pacientes posttransplantados. Lo otro que es muy importante en el momento de evaluar a los candidatos es elegir al mejor donador y decidir qué tipo de acondicionamiento será el ideal para este tipo de pacientes. Elegir de manera adecuada al donador significa que debemos hacer estudios de histocompatibilidad para tener un complejo mayor de histocompatibilidad lo más cercano al 10 de 10, ¿no? Y en este punto también será importante elegir la cantidad de acondicionamiento, la cantidad de quimioterapia o radioterapia que se le va a dar al paciente, que va a ser el posible candidato a ser receptor de un trasplante de médula ósea. Después tenemos que tener nosotros la sistematización de cómo debemos estudiar a los posibles receptores, ya que de esto va a depender que nosotros podamos identificar muchas infecciones o alteraciones o enfermedades que pudieran ser factores condicionantes para que no haya una buena o no haya un buen apego o no sea efectivo pues el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, hay varios libros que describen cómo nosotros debemos realizar el estudio de estos receptores y pues la sistemática que nos mencionan en esta bibliografía, pues es primero comenzar con una historia clínica, la cual tiene que ser ampliamente detallada, enfocada en ciertas cosas que van a ser importantes que nosotros como médicos hematólogos debamos conocer y reconocer en los pacientes. Inicialmente vamos a empezar con antecedentes que presente el receptor, inicialmente con enfermedades que cursó durante su infancia y el tipo de vacunas que recibió también durante su infancia. Investigar sobre algún proceso alérgico o alguna reacción adversa a algún medicamento que haya tenido durante su vida. Hay que interrogar también sobre alguna intervención quirúrgica que tenga. Esto principalmente va a ser enfocado a los antecedentes anestésicos que tenga este paciente y si en algún proceso quirúrgico tuvo alguna eventualidad con los medicamentos anestésicos que se le administraron. Hay que investigar si este paciente está tomando algún otro medicamento que no esté directamente relacionado con el proceso hematológico de base, ya que de esta manera podemos ir descifrando si este paciente tiene alguna otra enfermedad concomitante. Hay que interrogar sobre la historia transfusional previa que haya tenido este paciente, sobre todo para estar o solicitar pruebas específicas para ver si hay inmunización de algún tipo que haya estado presente durante el proceso transfusional o bien si tuvo alguna reacción post-transfusional en algún momento de su vida. Hay que interrogar también sobre antecedentes familiares que sean de importancia para nosotros, por ejemplo, interrogar si ha presentado en la familia algún antecedente de neoplasia hematológica, neoplasia a órgano sólido, o bien que en la familia hay antecedentes sobre enfermedades reumatológicas concomitantes. Particularmente en el caso de las mujeres, hay que investigar cuándo fue su menarca y si ya están en el periodo de menopausia, a partir de qué edad se presentó. Sobre todo esto encaminado para ver la vida reproductiva de la mujer. Si ha tenido embarazos, cuántos embarazos ha tenido, cuál ha sido la forma en que se ha resuelto el embarazo, si han sido partos, abortos, cesáreas y demás. Saber cuál es la indicación de haber tenido, por ejemplo, alguna cesárea y demás. Hay que saber también en el caso de las mujeres qué tipo de método de planificación familiar están utilizando, conocer la fecha de última menstruación y tener como un récord de los controles ginecológicos para descartar que no haya ninguna alteración a ese nivel. Y obviamente, como veremos más adelante, hay que realizarle una prueba de embarazo a todas las mujeres que estén pues dentro del periodo fértil.
Hay que interrogar también sobre viajes recientes a zonas endémicas o bien que este paciente provenga de zonas endémicas, sobre todo para paludismo, para tripanosomiasis o relacionados con el virus linfotrópico humano, tanto tipo 1 como tipo 2, ya que de esto, como veremos más adelante, también te condiciona cierto riesgo para que no sea exitoso el trasplante. Hay que interrogar también sobre procesos infecciosos previos que haya tenido el paciente y que sean importantes pues para nosotros poder considerar alguna serología importante que debamos pedir, sobre todo, por ejemplo, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, alguna infección viral como virus de hepatitis B o C, infecciones como virus del VIH, también será importante investigar sobre el antecedente o factores de riesgo que nos pudieran orientar hacia alguna probable infección que tenga este paciente. Hay que interrogar sobre antecedentes de enfermedades previas de manera general y obviamente hay que realizar una anamnesis detallada por aparatos y sistemas para identificar alguna alteración que nos pudiera condicionar algún problema después de, o más bien alguna enfermedad que pudiera darle un mayor riesgo a este paciente de que tuviera éxito el probable trasplante que estamos pensando llevar a cabo. Dentro de la historia clínica, también hay que hacer un interrogatorio bastante extenso acerca de la enfermedad actual, ya sea una enfermedad hematológica maligna, benigna o alguna otra enfermedad reumatológica que sea la indicación pues, de realizar el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Respecto a la enfermedad actual, lo que debemos de preguntar en todos los pacientes es la fecha del inicio de la sintomatología de su enfermedad actual, conocer el estadiaje inicial que se le dio a la enfermedad, si era un estadio inicial o ya era un estadio bastante avanzado, y conocer actualmente cómo está la enfermedad actualmente, ¿no? Saber si está en remisión, en el caso de enfermedades reumatológicas, si no ha tenido alguna activación de la enfermedad y demás. Hay que interrogar también sobre el tratamiento que ha recibido a lo largo desde el inicio de su enfermedad, como son todos los ciclos de quimioterapia que ha recibido, los fármacos que se ha utilizado durante el proceso de quimioterapia, si ha tenido alguna complicación durante estos procesos, si ameritó de tratamiento con radioterapia, cuál fue la indicación de esta, cuál fue la dosis y bueno, tener como una gama amplia de conocimientos sobre los tratamientos previos recibidos en este paciente. Hay que conocer también el resultado de estos tratamientos. Si a lo mejor se tuvo que suspender quimioterapia por demasiada toxicidad o si hubo desabasto de medicamentos y no se pudieron concluir los esquemas de quimioterapia que se tenían pensados y demás, hay que conocer cuál fue el resultado de estos tratamientos. Hay que conocer también si este paciente ha presentado alguna recidiva de su enfermedad o alguna recidiva en cuanto a su proceso de tratamiento. Hay que conocer acá qué transfusiones ha recibido, porque generalmente pues estos pacientes en algún punto son dependientes de transfusiones y como les mencionaba, conocer actualmente sobre qué estamos parados, conocer el estado actual de la enfermedad. Otro punto muy importante que mencionan dentro de la historia clínica es los aspectos sociales, que estos también son determinantes para que haya un éxito o un fracaso del trasplante en estos pacientes. Como veremos, van desde aspectos de consumo de eh, alguna sustancia nociva, como podría ser el antecedente de tabaquismo, el antecedente de alcoholismo o el uso de drogas. Hay que conocer la periodicidad con la que utilizan este tipo de drogas, hay que saber qué tipo de droga es y para obviamente dar como un apoyo acá a estos pacientes, porque probablemente estos pacientes, si dejamos que
vayan a trasplante siendo, por ejemplo, dependientes de alguna droga ilícita, pues probablemente tanto el apego que va a tener este paciente, pues no va a ser el idóneo. Hay que conocer o interrogar sobre los hábitos sexuales de este paciente, sobre todo esto encaminado para determinar posibles factores de riesgo, sobre todo de enfermedades como el VIH o infecciones por virus de hepatitis B o C. Eh, También hay que conocer sobre la disponibilidad de alojamiento cercano. Como hemos visto muchas veces acá en el hospital, pues tenemos pacientes que vienen de otros estados, por ejemplo de Chiapas, que bueno, necesitan pues tanto el paciente como el familiar que va a estar a cargo de él, pues tener un lugar disponible donde se puedan alojar durante todo el proceso que lleva el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ver la red de apoyo, que también va a ser algo súper importante para que pueda haber un buen desenlace del trasplante, y también considerar algunos aspectos étnicos, culturales e intelectuales del paciente, conocer qué es lo que conoce del trasplante y cuáles son las expectativas o cómo cree él que el trasplante pues va a interferir con su vida, ¿no? Algunos estudios complementarios que definitivamente tenemos que realizar en todos los pacientes que se van a llevar a trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues son realizar hemogramas, realizar estudios de coagulación para ver que no haya alguna alteración concomitantemente, realizar química sanguínea, ver de manera metabólica cómo se encuentra este paciente y tratar de que esté en las mejores condiciones. Determinar el grupo sanguíneo, el RH del paciente, y como ya habíamos visto, la mayoría de los pacientes pues van a tener múltiples transfusiones a lo largo de sus tratamientos iniciales de quimioterapia. Por lo tanto, también debemos determinar si hay la presencia de anticuerpos irregulares que pudieran interferir con el proceso del trasplante. Hay que solicitar serología para estas infecciones, sobre todo VIH, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, virus del herpes simple, virus de varicela zoster, toxoplasmosis, virus de hepatitis C, antígenos de superficie para hepatitis B y anticuerpos anticor para hepatitis B. Como ya habíamos visto, mujeres en estado fértil tenemos que solicitar también una prueba de embarazo, ya que sería una contraindicación relativa para llevar a cabo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay que realizarles estudios complementarios ya dirigidos específicamente a aparatos y sistemas, como podría ser una radiografía de tórax. Hay que realizar pruebas de función respiratoria. Hay que valorar la función cardíaca con un electrocardiograma, con un ecocardiograma. Hay que ver, en el caso de las mujeres, la valoración ginecológica, que tengan valoración también odontológica, psicológica o bien psiquiátrica, y valoración nutricional. Hay que hacer obviamente el tipaje del HLA, tanto en el receptor como el donador, tratando de que este HLA sea lo más compatible posible. Y bueno, después de haber realizado toda esta historia clínica y de haber realizado todas estas pruebas complementarias, que al final de los tiempos lo que nos va a determinar es el estado de funcionalidad en el cual se encuentre el paciente, ¿no? El posible receptor del trasplante. Ahora, aquí vamos a empezar a hablar sobre la determinación del riesgo que nos marca también que debemos evaluar en estos pacientes. Iniciaremos hablando por esta escala que se llama, que es una escala donde valora factores de riesgo de manera individual en cada posible receptor de trasplante. Como veremos, son variables, obviamente que se determinan dependiendo en cada paciente porque son bastante específicas, como son, por ejemplo, valorar la edad. Se menciona que pacientes de edad avanzada y la mayoría de la literatura que pacientes arriba de 40 años, pues es un factor de riesgo alto para que el trasplante no sea exitoso.
Sin embargo, también mencionan las guías que no debemos utilizar la edad como un criterio único para poder descartar a un probable receptor de trasplante. En general, también hay que evaluar el estado general de este paciente, ya que como se va a someter a una quimioterapia, a un acondicionamiento, pues con múltiples drogas, pues tiene que tener un estado en general aceptable para que pueda sobrellevar pues este estado de mielosupresión inicial que se va a tener. Y nos recomiendan también que el índice de Karnofsky debería ser o un factor de riesgo alto para que no sea exitoso el trasplante es que tenga un índice de Karnofsky menor al 80%. Idealmente deberían ser pacientes que sean bastante funcionales para que puedan ser candidatos idóneos para trasplante. Otro factor de riesgo alto para que no funcione el trasplante es el estadio de la enfermedad. Si tenemos una enfermedad que no se encuentra en remisión, es altamente probable que el trasplante no sea exitoso. El tipo de donante es de alto riesgo todo aquel paciente que sea diferente de un familiar con un HLA idéntico. La identidad del LH idealmente deberían ser HLAs muy semejantes. Cuando hay diferencias en los HLA, es muy probable que tampoco sea exitoso el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y en cuanto a la serología, como ya habíamos visto, serología para citomegalovirus, cualquier cosa diferente a tener inmunoglobulina G negativa, tanto del donante como el del receptor, se considera como de riesgo alto para que fracase este trasplante. Algunas otras características del donante, se prefiere que los donantes sean, en todo caso, si el receptor es hombre, que el donador también sea hombre. Y lo que sí es de riesgo alto para fracaso es que sea un donador que sea mujer, que sea multípara y que aparte tengan edad avanzada. Otro factor importante que hay que tener en cuenta es el tiempo en el que se llevó el diagnóstico de la enfermedad hematológica maligna que tiene hasta que se lleva a cabo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Si este es prolongado, es decir, más de 24 meses, se considera ya como de un riesgo alto para que pueda fracasar el trasplante de médula ósea. Y también aquellos pacientes que tengan múltiples comorbilidades, pues también van a ser un factor pues adverso para el trasplante. Y por último, que tengan una sobrecarga férrica muy elevada. Esta tablita, de manera general, pues nos habla del factor de riesgo individual que puede tener un paciente y que lo podemos evaluar de una manera bastante factible en cada uno de los pacientes que podamos tener. Ahora hay algunas otras escalas. Estas escalas ya se conocen como escalas pronósticas y también en este tipo de escalas se van a considerar algunos riesgos individuales como los que ya habíamos visto en la diapositiva previa, pero en algunos otros va a ser un poco más objetivo, teniendo en cuenta alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, que también nos van a poder encasillar a los pacientes en un tipo de riesgo bajo, mediano o alto. Vamos a comenzar hablando sobre el índice de riesgo de enfermedad, el DRI. Esta se considera como una herramienta que es muy valiosa, ya que nos sirve para categorizar a los grupos de pacientes que se van a someter a un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, que en este específicamente está esta escala destinada a pacientes que tienen enfermedades hematológicas malignas. Esta inicialmente pues fue desarrollada para fines de investigación y para tratar de darle una estratificación a los pacientes en una categoría determinada como de riesgo bajo, intermedio, ¿no? Y en este tipo de escalas, también el riesgo de la enfermedad se considera solo con parámetros que son inherentes a la misma enfermedad. Es decir, aquí sí manejan, por ejemplo, el estadio de la enfermedad,
la citogenética que tienen algunas enfermedades, por ejemplo, como podemos ver acá, que tengan leucemia mieloide aguda con citogenética adversa y demás. Y acá nos va encasillando a grupos como tal de pacientes, o sea, te encasilla a un grupo de pacientes en riesgo bajo, en riesgo intermedio o en riesgo alto. No considera como tal variables que estén relacionados con el paciente, como podrían ser tanto la edad o bien alguna comorbilidad que tenga el paciente. Por lo tanto, en este tipo de escala no tiene la intención de brindar un pronóstico preciso de manera individual para un paciente, sino que es una escala pronóstica para grupos de personas y te los encasilla en estos grandes grupos de riesgo bajo, intermedio riesgos, ¿no? Eh, el índice de riesgo de la enfermedad inicialmente se había desarrollado utilizando datos de pacientes adultos con neoplasias hematológicas malignas y este tipo de score no está validado aún para pacientes pediátricos. Entonces, pues es una escala pronóstica donde aparte ya podemos meter algunas otras características como son la citogenética y dependiendo de esto, al final nos da un riesgo de enfermedad en bajo, intermedio y alto, te da un riesgo en el estadiaje, te da un riesgo general y te da una sobrevida general a los 4 años. Entonces, esta escala pronóstica pues es bastante adecuada. Posteriormente tenemos esta otra escala, que es la escala del EBMT, que es el Grupo Europeo del Estudio de Trasplante de Médula Ósea. Esta nos proporciona pues una herramienta que es un poco más sencilla, ya que nos permite evaluar instantáneamente las posibilidades y los riesgos que va a tener un paciente que se someta a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Acá considera 5 factores, que son la edad del paciente, el estadio de la enfermedad, el tiempo desde que se lleva a cabo el diagnóstico y se lleva a cabo el trasplante, el tipo de donador y la combinación del género del donante y la combinación del género del receptor. Todo esto aumenta el riesgo para un paciente de manera individual y acá se va catalogando con un puntaje que va creciente. Va desde un puntaje de 0, que es lo ideal que deberían tener, hasta un puntaje de 7, que es pues digamos que el puntaje peor que le podíamos dar a un paciente. Y acá la puntuación se mantiene para todos los trastornos hematológicos adquiridos, para el trasplante de progenitores hematopoyéticos, tanto en su modalidad alogénica como en su modalidad autóloga. Es independiente también de la tecnología que utilicemos para hacer el trasplante y este es un score válido para el acondicionamiento de intensidad tanto estándar como bien de intensidad reducida. La supervivencia pues es uniforme en una etapa avanzada de la enfermedad. Después de un intervalo de tiempo prolongado y con un donante no compatible, que para un paciente joven trasplantado o que esté en las etapas iniciales con un donante que sea altamente compatible. La evaluación acá entonces es una evaluación comparativa del riesgo de enfermedad y del riesgo global previo a que se realice el trasplante. Y esto obviamente está encaminado para que tomemos decisiones de manera individual con cada paciente que vayamos teniendo. De tal manera que, como ya les había dicho, las variables acá menciona que pacientes menores de 20 años, pues le vamos a asignar 0 puntos, entre 20 y 40 años van a tener un punto, y en aquellos pacientes que tienen más de 40 años, es un factor que le da automáticamente 2 puntos. El estadiaje de la enfermedad, si es un estadio temprano, es 0 puntos, si está en un estadio intermedio le dará 1 punto, y si ya está en un estadio avanzado de la enfermedad, le dará 2 puntos. El intervalo entre el diagnóstico y la realización del trasplante, si es menos de 12 meses será 1, si es mayor a 12 meses, si es menor a 12 meses le da 0 puntos, perdón, si es mayor a 12 meses le da 1 punto.
Y en cuanto al donador, si tiene un HLA idéntico, 0 puntos, y algo que sea un donador no relacionado le da 1 punto. Y en cuestión al género, entre el donador y el receptor, se prefiere que sea, si es un hombre el que va a recibir el trasplante, idealmente debería ser el donador de un hombre a otro hombre. Si es de una mujer a un hombre, ya le otorga 1 punto en esta escala, y alguna otra combinación serían 0 puntos. Entonces, en esta escala, como ya vimos, pueden ser desde 0 hasta 7 puntos lo que le podemos otorgar a estos pacientes, y entre más puntaje, pues más posibilidad de riesgo de que falle el trasplante en este paciente. Ahora vamos a hablar sobre la escala HSCT. Esta escala inicialmente se había desarrollado en 2005 y es una adaptación de un score que se conoce como índice de comorbilidad de Charson. A partir de este índice de comorbilidad de Charson fue que se inició el desarrollo de este score, que es el HSCT. En este tenemos que evalúa 17 comorbilidades y representa la carga de comorbilidades encontrada en estos pacientes antes de realizar el trasplante. En esta escala se ha también confirmado que tiene una validez para predecir la mortalidad y la recaída en estos pacientes, pero también es un índice que nos va a ayudar para determinar la sobrevida global entre receptores que hayan recibido trasplantes halogénicos y autólogos como una variable que podemos observar acá, que prácticamente las hemos visto a lo largo de la charla. Son variables como la edad, la evaluación a nivel cardíaco, con arritmias cardíacas, con flotera auricular, con alguna enfermedad del seno o con alguna arritmia ventricular. Tener enfermedad coronaria, tener también insuficiencia cardíaca congestiva, haber tenido ya un infarto agudo al miocardio, tener una FEBI que sea menor del 50%, a nivel del intestino tener alguna enfermedad inflamatoria como es Crohn o como es una colitis ulcerativa que amerite estar bajo tratamiento, generalmente pues inmunosupresor. En cuanto a que el paciente tenga diabetes y que requiera la utilización de insulina o de algún antidiabético oral 4 semanas previas a someterse al trasplante, también será un factor a tener en cuenta. Ver también alteraciones a nivel cerebrovascular, ya sea que haya presentado este paciente una enfermedad isquémica transitoria o un accidente cerebrovascular. En cuanto a lo psiquiátrico, también que este paciente antes del trasplante ya presente datos de depresión o ansiedad o alguna otra patología psiquiátrica que requiera de tratamiento. También hay que evaluar cómo está el funcionamiento del hígado, descartar que haya alguna hepatitis crónica, alguna elevación de las bilirrubinas, que haya una previa infección por hepatitis B o con hepatitis C, evaluar el estado funcional de este paciente, ver si tiene un índice masa corporal arriba de 35, que ya lo catalogue como obeso, si ha tenido alguna infección previa que haya requerido tratamiento hasta que se inicie pues, el proceso de trasplante. Hay que pedirle pruebas de funcionamiento respiratorio para pues, determinar si hay alguna enfermedad ahí que pudiera condicionar algún distrés o alguna disnea. Hay que evaluar también en cuanto a lo reumatológico, descartar que haya alguna enfermedad reumatológica concomitante, como sería el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la polimiositis, la polimialgia reumática o alguna enfermedad del tejido conectivo. En el caso del sistema digestivo, también hay que evaluar si este paciente presenta algún dato de úlcera péptica y que pues necesite tratamiento y realizar en estos pacientes una endoscopía
o una colonoscopía en dado caso que se necesite para descartar que no vaya a ser una comorbilidad asociada. Hay que evaluar también cómo está funcionando el riñón, sobre todo ver los niveles de creatinina, ver las tasas de filtrado glomerular en estos pacientes, o si previamente este paciente ya estuvo o es un posttransplantado renal, que también le condicionaría pues riesgo, ¿no?, de fracaso. Alguna otra neoplasia que esté concomitantemente, ya sean de órganos sólidos o, por ejemplo, que el paciente presente un melanoma. Hay que hacer también diagnóstico de alguna alteración valvular cardíaca. Y bueno, todos estos tópicos que les acabo de mencionar son prácticamente para decidir la funcionalidad que tiene este paciente y las comorbilidades agregadas que pudieran tener, aparte de la enfermedad hematológica concomitante que tiene, ¿no? Y bueno, el aumento en la puntuación en este score se asocia directamente con un mayor riesgo de una sobrevivencia reducida en dado caso de que se lleve a cabo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En este momento se considera que es la mejor herramienta que se tiene para poder evaluar la fragilidad, por así decirlo, de un paciente. La puntuación compuesta tiene ciertamente un mejor pronóstico. Entre menos comorbilidades tenga este paciente, pues se espera que sea un candidato idóneo para recibir este trasplante. Y acá tenemos que valorar de manera individualizada tanto el riesgo y el beneficio una vez aplicada esta escala para decidir cuál va a ser el mejor tratamiento que podemos ofrecer a este paciente y si sigue siendo candidato a recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre algunas condiciones importantes que deben de tener los donadores para elegir al mejor donador, ¿no? Eh, Hay que recordar que el resultado exitoso del trasplante de progenitores hematopoyéticos va a depender en gran parte tanto del emparejamiento entre el donante y el receptor para los antígenos leucocitarios humanos que se encuentran codificados por un número de genes que se encuentran en el cromosoma número 6. A esto se le conoce pues como complejo mayor de histocompatibilidad y este sistema mayor de histocompatibilidad del HLA es la región genética más polimórfica que se conoce en el ser humano. Al conjunto de todos estos genes del HLA se les llaman haplotipos. Estos se van a heredar de cada padre, por lo tanto, la probabilidad de que un hijo herede y comparta ambos haplotipos parenterales con un hermano van a ser del 25%. Este hermano que es HLA idéntico se considera que es un donante óptimo para realizar este trasplante de progenitores hematopoyéticos. Los genes más relevantes para el trasplante pertenecen a la clase 1 y son 3. Son el HLA-A, el HLA-B, el HLA-C y también tenemos de clase 2, que son el HLA-DR, el HLA-DQ y el HLA-DP. Algunos criterios de selección, aparte del HLA que debemos considerar en los donadores, son la edad del donante. Como ya habíamos visto, la edad de los donantes es muy importante. En la primera escala que les mencioné, idealmente deben ser donadores menores de 40 años también, porque se supone que estos pacientes pues tienen una menor cantidad de comorbilidades, son pacientes mucho más sanos, que son los idóneos para poder donar células progenitoras hematopoyéticas.
El sexo del donante también es una característica importante. Se prefiere que si el receptor va a ser un hombre, idealmente el donador debiera ser también un hombre. Y en el caso de las mujeres, pues se prefiere que también sean del mismo sexo, tanto el donador como el receptor. Em, en especial, con las mujeres que pueden ser donadoras, hay que evaluar la cantidad de embarazos que han tenido, porque esto confiere a la larga un mayor riesgo de desarrollar AIDS crónica. También hay que considerar en los donadores la serología para citomegalovirus. Idealmente un paciente que tiene anticuerpos, más bien que no presenta infección por citomegalovirus, idealmente el donador tampoco debería tener anticuerpos contra CMV. Si un paciente tiene citomegalovirus positivo, pues podría recibir en algún momento de un donante que fuera citomegalovirus positivo. Alguna otra excepción a la regla podría ser, pero idealmente se prefiere que si los dos son negativos, pues va a haber mayor posibilidad de éxito en el trasplante. Y otra de las características que hay que tener en cuenta en los donadores también es el grupo sanguíneo. Preferentemente, cuando realizamos trasplante de progenitores hematopoyéticos, se deberían emplear donadores que fueran del mismo grupo que el receptor, ya que con ello se obtienen mejores resultados a la larga en el trasplante. Y algunos otros criterios que se podrían utilizar a la hora de seleccionar al donador serían la presencia de anticuerpos anti-HLA, que también hay que investigar dirigidamente en los receptores, pues para que haya un mayor porcentaje de probabilidad de que pueda ser exitoso el trasplante que se le va a realizar al receptor. Y hay un algoritmo que también menciona la guía del EBMT sobre cómo podríamos realizar la selección de un donador. Idealmente, como ya habíamos hablado, debemos de tener un donante que sea HLA idéntico con el receptor al cual le vamos a hacer el trasplante. Esto es así lo más ideal. Pero podemos tener otras consideraciones, por ejemplo, un donante que sea no emparentado, pero que tenga compatibilidad 10 de 10 con el HLA. En este grupo de pacientes hay que considerar otras características como son la edad del donante, la compatibilidad con la serología del CMV, la compatibilidad por sexo y la compatibilidad por grupo sanguíneo. Tenemos un tercer escenario en el cual podemos tener un donante el cual sea no emparentado, pero que tenga una compatibilidad entre 9 y 10 con el HLA. Entonces acá tendríamos que considerar otras características además de esto, como que sea un donante relacionado con un HLA incompatible. Podríamos tener otras opciones de trasplante como son sangre de cordón umbilical. Hay que hacer el estudio de los anticuerpos específicos del donante, sobre todo para ver que no haya incompatibilidad con la HLA. Y también algo muy importante que mencionan es la experiencia que tenga el centro de trasplante en el cual se va a llevar a cabo, ya que esto también determina mucho de cómo se puedan manejar este tipo de pacientes. Y bueno, acá nada más algunos puntos importantes a tener en cuenta en el momento de la elegibilidad de estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que la compatibilidad con el HLA, debería ser de 10. Es muchísimo mejor que tener una compatibilidad 9 de 10 o incluso 8 de 10. Lo otro muy importante a tener en cuenta es el estado serológico del CMV, tanto del donante como del receptor. Si tenemos un donante con CMV positivo, idealmente el receptor también tendría que ser positivo. Y lo mejor es que si un donante es CMV negativo, el receptor será también negativo. La edad del donante, como ya habíamos visto, se prefiere que sean donantes mucho más jóvenes comparados con pacientes de mayor edad. Todo esto relacionado con las comorbilidades que pudiera presentar un paciente de mayor edad.
Y bueno, también importante será el sexo del donante, prefiriéndose siempre un donante masculino, en particular cuando es un receptor masculino. Hay que tener también lo de la compatibilidad ABO mayor y la compatibilidad ABA menor, que también pudieran ser factores importantes para el éxito del trasplante. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya servido la clase para un repaso de la elegibilidad que se realiza en estos pacientes. Y bueno, les agradezco haber llegado hasta el final de la charla. Bye.